La escolecifobia es un tipo de trastorno mental que se manifiesta en forma de miedo a los gusanos en cualquiera de sus manifestaciones. El estado patológico se acompaña de pánico, trastornos neuróticos y signos somáticos. Los métodos eficaces de tratamiento son el enfoque psicológico y, en algunos casos, la medicación. ¿En qué consiste? La escolefobia es un trastorno neurótico a nivel de la psique, caracterizado por la aparición de un miedo irracional e incontrolable a los gusanos y a las enfermedades que pueden provocar. En palabras sencillas, el miedo patológico en los humanos aparece no solo a la vista de gusanos vivos, sino también ante imágenes con ellos. Además, la aparición de pánico puede ser promovida por pensamientos de gusanos, así como cualquier criatura viva y no viva que tenga forma de gusano. Escolecifobia es un trastorno mental, no es el último lugar en el campo de la psicología y la psiquiatría. Si se detectan los primeros signos de la enfermedad, es necesario ponerse en contacto con un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra. ¿Cómo se denominan los conceptos relacionados? La escolecifobia no tiene sinónimos, sin embargo, es posible distinguir una serie de conceptos relacionados con este término, entre los que se encuentran: teniofobia, miedo a los helmintos, gusanos parásitos. Esta fobia puede contribuir al desarrollo de neurosis de grado grave. Tripofobia, trastorno causado por los agujeros en racimo formados por gusanos. Insectofobia, miedo a las orugas, que también se parecen a los gusanos por su forma. Verminofobia, trastorno mental resultante de la manifestación de ansiedad de infección o muerte que puede desencadenar el veneno. De cadáveres de saltamontes. Causas. El miedo de cada persona a los gusanos se explica por sus razones personales. En la mayoría de los casos, este miedo es impuesto por la sociedad, formando remilgos hacia estos insectos. Además comienza a trabajar su propia imaginación, que no conoce límites. En la mayoría de los casos, la escolefobia afecta a los adultos, especialmente a los de naturaleza fácilmente sugestionable e impresionable. Tras una experiencia negativa, esta fobia puede empezar a desarrollarse en los niños. Uno de los principales factores desencadenantes de la escoleifobia es el comportamiento y la educación de los padres. Según la mayoría de los expertos, esta fobia rara vez se da en niños pequeños. Por regla general, un niño en edad preescolar intenta conocer el mundo lo mejor posible, y es poco lo que manifiesta el miedo. Gracias a una percepción ingenua, en cierto modo está protegido de fobias y ansiedades descabelladas. Después de la lluvia, a menudo se puede ver a los niños recoger gusanos, examinarlos y, sin embargo, no experimentar ningún sentimiento negativo. A menudo, las madres se sorprenden por la excesiva curiosidad de los niños. Inmediatamente piden a su hijo que tire el insecto y no vuelva a cogerlo, que se lave las manos con agua y jabón. En ese momento, el niño empieza a sentir la actitud aprensiva de la madre hacia estas criaturas, y se comporta de la misma manera. Es esta situación la que contribuye al origen de los primeros signos de trastorno patológico. A partir de este momento, el insecto se percibe como un peligro. También hay otras situaciones en cuyo trasfondo el miedo a la vista de los gusanos se refuerza en el subconsciente del niño. Estas pueden ser: picadura de sanguijuela, intimidación, por ejemplo, obligado a comer un gusano, susto recibido a la vista de una oruga grande y otros. Además, los padres suelen intimidar a los niños con gusanos. Los niños pequeños a menudo tienen que escuchar historias sobre no picar en el suelo, beber agua sucia, caminar mucho tiempo con las manos sin lavar. Especialmente la escolefobia es común entre las personas que se han encontrado con gusanos. En las personas que se caracterizan por una mayor impresionabilidad, la fobia puede desarrollarse incluso si una persona no ha tenido una experiencia personal negativa asociada con los gusanos. Provocar emociones fuertes es poder ver un cadáver sembrado de estas criaturas. En este caso, no es necesario ver la imagen en persona. Será suficiente con ver una imagen similar en una foto o una historia en la televisión. Síntomas de la fobia. Una persona que sufre miedo a los gusanos experimenta en primer lugar una ansiedad pronunciada durante el encuentro con el objeto irritante. En la mayoría de los casos, la persona que lo padece se da cuenta de que no hay una buena razón para el miedo, pero no puede hacer nada al respecto. La ansiedad compulsiva e incontrolada interfiere en la vida habitual, provoca un efecto asténico,
que se manifiesta en forma de agotamiento y aumento de la fatiga. Un rasgo característico de la escolefobia es el deseo de evitar el contacto con el objeto del miedo durante el menor tiempo posible. La intensidad de las reacciones emocionales dependerá de la forma del curso del proceso patológico. Una persona puede experimentar un ligero nerviosismo ante la visión de un gusano vivo o ataques de pánico incluso ante una imagen gráfica. El miedo incontrolable suele ir acompañado de las siguientes manifestaciones fisiológicas: ataques de náuseas y vómitos, diarrea, dolores de cabeza y mareos, acúfenos, palpitaciones, temblores corporales, dificultad para respirar, aumento de la sudoración, pupilas dilatadas. Además, el escolefóbico está en tensión constante. Le persigue constantemente la obsesión de que algo malo va a ocurrir. Métodos de diagnóstico. La escolefobia leve es difícil de diagnosticar. Esto se debe a que incluso a una persona sana le desagrada ver gusanos. A la mayoría de las personas no les gustan estas criaturas, pero esto no significa que estén enfermas a nivel mental. Solo un especialista experimentado puede detectar la enfermedad en una fase temprana. Una fobia grave es fácil de identificar. Para ello, basta con analizar la sintomatología y el comportamiento del paciente. En función de los resultados obtenidos, el médico puede hacer un diagnóstico y prescribir el tratamiento adecuado. ¿Cómo dejar de tener miedo por uno mismo? Si la escolefobia cursa de forma leve, en primer lugar, los expertos recomiendan darse cuenta y reconocer la presencia de un miedo incontrolable. Es necesario averiguar por uno mismo a qué se asocian exactamente los gusanos, lo que provoca una aversión patológica hacia ellos. A continuación, debe intentar acercarse al objeto de su estado ansioso. Para empezar, puede considerar imágenes positivas o programas de televisión, en los que estas criaturas se presentan con una imagen positiva. A continuación, puede situarse cerca de un gusano vivo, aumentando gradualmente el tiempo de contacto visual. Los médicos también aconsejan estudiar la bibliografía pertinente, para entender lo peligroso o no peligroso que puede ser el objeto del pánico. ¿Cómo tratan los profesionales? Si no es posible afrontar el problema por uno mismo, mientras el miedo interfiere en la vida habitual y progresa cada vez más, es necesario acudir a un especialista cualificado. La psicoterapia incluye el uso de las siguientes tácticas. Hipnoterapia. Se pone al paciente en trance. En ese momento, el médico lo adapta al pensamiento positivo, y cambia su actitud hacia el miedo existente. Se trata de un método bastante complejo, que consta de muchos matices. El resultado positivo depende de la experiencia del profesional en su trabajo. Psicoanálisis. En el proceso de trabajo, el médico establece junto con el paciente la verdadera causa de la ansiedad, que en la mayoría de los casos se sitúa en la infancia. Gracias a varias preguntas capciosas, es posible sacar todos los miedos del subconsciente al exterior. Racionalización. La esencia de este método es cambiar el pensamiento del paciente durante la sesión, presentar la información sobre el estímulo desde un ángulo diferente. Después de esto, la persona llega a darse cuenta de que los gusanos son criaturas más inofensivas y útiles de lo que se imaginaba antes. Terapia cognitiva. El paciente tiene contacto directo con los gusanos, como resultado de lo cual la psique desarrolla un nuevo mecanismo de defensa y ayuda a deshacerse de la fobia. Arteterapia. El escolefóbico dibuja el objeto de su miedo, y lo analiza junto con el terapeuta. A continuación, el terapeuta realiza un ritual para destruir la imagen. Al mismo tiempo, el paciente se forma la actitud de que su miedo también está erradicado. Junto con la psicoterapia, a veces se utiliza un enfoque farmacológico en el tratamiento de la escolefobia. Al paciente se le pueden recetar antidepresivos, neurolépticos, tranquilizantes, hipnóticos. Los medicamentos solo deben utilizarse bajo prescripción de un especialista, ya que crean adicción y tienen numerosos efectos secundarios. Prevención. Para evitar el desarrollo de la escolefobia, los expertos aconsejan seguir unas sencillas medidas preventivas, no descuidar las normas de higiene, mejorar la salud, evitar en lo posible el contacto con parásitos, encontrar sentido a la vida. Las personas impresionables deberían negarse a ver películas de terror y documentales con sus correspondientes tramas desagradables. Consecuencias y pronóstico. Ignorar la escolefobia conlleva el desarrollo de complicaciones más graves, por ejemplo, astenia o agotamiento. En ausencia de un tratamiento adecuado, los estadios avanzados suelen ir acompañados de alucinaciones. Tampoco se excluye el desarrollo de esquizofrenia, neurosis, paranoia y otros trastornos mentales. La detección a tiempo del problema garantiza un resultado favorable y la vuelta a la vida normal. Conclusión.
La cleptofobia es un trastorno neuropsiquiátrico grave que requiere una intervención terapéutica inmediata. El resultado del tratamiento depende no solo del profesional, sino también del empeño que ponga en él el propio paciente. Cuanto antes se inicie la lucha contra el miedo, más rápida será la recuperación. ¿Un artículo útil? Puntual 2.5. Número de valoraciones, 4.